Disculpas por su tiempo nuevamente. Tenemos tiempo limitado. Sí. Bien, el tema de hoy, titulación y soluciones de aminoácidos por la técnica de Sorensen. Bueno, siempre decimos que ya hicimos el tema de titulación, entonces todo ese ya repasamos, porque ustedes ya lo vieron en otras químicas, pero ya repasamos el tema de titulación. Y entonces, a ver, vamos a admitir ya repasamos el tema de titulación, entonces en la práctica ya no vamos a tener inconvenientes con este tema. Voy a tratar de conectar el celular para que no me interrumpan. Bien. Entonces aquí tenemos ya entrando a lo que es ya más química biológica y ya estamos más en tema en cuanto a las químicas, repaso que hicimos en las prácticas anteriores. Y aquí vemos el tema de titulación de soluciones, pero ya de aminoácidos. Aminoácidos ya vimos algo en la teoría, pero bueno, aquí tenemos siempre en todos los laboratorios, siempre se da una introducción teórica. ¿Por qué bueno, ya hablamos de por qué los sigo llamando laboratorios, en realidad estos son teóricos prácticos, pero son la introducción a los laboratorios que se hacen en la parte práctica, ¿sí? Entonces, este laboratorio sí se hace en la parte práctica, entonces, esta es la introducción teórica que ustedes ahora ya la van a llevar bien sabida, como para que cuando ingresen al laboratorio no estén preguntando ¿y qué iba en la bureta? ¿Qué iba en la pipeta? ¿No? Esta es la introducción teórica y la explicación de por qué se hace ese laboratorio, ¿sí? Bueno, esta es una forma de determinar la concentración de aminoácidos, ¿sí? en una solución. Lo que nosotros hacemos es repaso acá, como decía, de la introducción teórica. Me habla ¿se acuerdan de los 20 aminoácidos estándar? ¿Sí? Que existen son los aminoácidos que forman parte fundamental de las estructuras de las proteínas funcionales. Y entonces también decimos que hay otros aminoácidos, pero no son parte de estos 20 que son los estándares, ¿sí? Y los 8 esenciales que son los que se denominan esenciales porque no pueden ser sintetizados en el organismo, sino que deben ser incorporados a través de la dieta, en la alimentación, ¿sí? Bien, entonces, y hablábamos que son componentes, y los aminoácidos son, ya saben, las estructuras de los componentes fundamentales de lo que son las proteínas. Y aquí nombra algunos de los aminoácidos. Nosotros ya habíamos presentado el cuadrito con los 20 aminoácidos, que lo van a encontrar en cualquier bibliografía. Está siempre esa clasificación de los aminoácidos, polares, no polares, ¿sí? Los 5 grupos de aminoácidos. Y también tenemos que los aminoácidos son compuestos que pueden actuar tanto como ácidos o como álcalis, ¿sí? Porque tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, sí, como vemos aquí, tenemos un carbono alfa al que se unen un grupo carboxilo, un grupo amino, ¿sí? Un protón y un grupo R. Esta es la estructura básica, ¿sí? La que siempre nosotros vamos a ver. Lo que va a variar es el R, ¿sí? La cadena hidrocarbonada que se une acá. Por eso decimos que es un aminoácido, porque está constituida esta molécula por un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, bueno, viendo la estructura básica de los aminoácidos, y aparte al tener este grupo amino y este grupo carboxilo que es ácido, esto puede actuar como base y esto puede actuar como ácido, entonces tienen esa propiedad los aminoácidos de actuar como ácidos o como base. Por eso se los denomina anfóteros, ¿sí?
Y como pueden tener carácter iónico, también por ahí lo van a encontrar con el nombre de anfolitos. Bueno, y otra cosa que aquí me habla es de la carga en la cual yo voy a encontrar estos aminoácidos cuando están en solución. Estos aminoácidos van a depender de la carga que tengan, va a depender de la solución en la cual se encuentran. Si se encuentran en un medio ácido, sí, van a tener una carga positiva. Solo si se encuentran en un medio cercano a su punto isoeléctrico o al pH neutro, van a tener carga neutra, y por arriba de su punto isoeléctrico, que ya vamos a ver de qué se trata, van a tener una carga negativa o alcalina. Va a ser la propiedad que tienen los aminoácidos, propiedad fundamental. Bueno, acá lo que decíamos, se puede comportar como ácido cediendo protones o como base aceptando protones. ¿Sí? Ya sabemos que cuando cede protones, que sería este caso, estaría actuando como un ácido. Repaso, eso ya vimos en químicas anteriores, pero por ahí nos olvidamos, recordamos, ¿sí? Entonces, que esta estructura, al tener este grupo carboxilo, es un grupo ácido, por lo tanto va a ceder protones, ¿sí? Y va a liberar ese protón. Entonces, estamos hablando que va a ceder el protón, al ceder el protón es un ácido, ¿sí? Recordamos nada más. Y acá se hace cuando se produce esta disociación, se establece un valor de constante de disociación, ¿sí? Que me va a dar el grado de acidez. La constante de disociación me va a estar determinando si hablamos de ácidos más débiles, de ácidos más fuertes. ¿Cómo se determina la constante de disociación? Ya lo deben haber visto ustedes en seminario, pero hacemos un repasito. Como siempre, la constante, ¿sí? Es igual al producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos, ¿sí? Producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos. A partir de ahí se hace un despeje, ¿sí? Se despejan los protones de esa ecuación, se despejan los protones, se aplica el logaritmo, propiedad del logaritmo podemos logaritmo de la concentración de protones, luego aquí tenemos una división, por lo tanto, por propiedad del logaritmo, decimos que el logaritmo de K1 menos el logaritmo del ácido sobre la sal, luego todo multiplicamos por -1, acá dije menos y es más, no es acá no estoy resolviendo mal. Aquí no es el logaritmo de un producto, de un cociente, sino que es el logaritmo de un producto el que me va a quedar, K1 por toda esta relación. Por eso es que acá se suma, ¿sí? Ya estoy haciendo el lío. Aquí sí, vamos a aplicar la otra propiedad. Entonces, luego se multiplica todo por -1, todo es matemático, ustedes ya vieron esto, pero bueno. Menos lo que me queda la expresión, menos logaritmo de concentración de protones, igual a menos logaritmo de la K1, menos logaritmo del ácido sobre la sal. Nosotros sabemos que esta expresión, menos logaritmo de la concentración de protones, es igual al pH, menos logaritmo de la constante de ionización es el pK, más el logaritmo, ¿sí? Aquí se transforma, ¿sí? Aquí sí hablamos de propiedad del logaritmo del cociente, ¿sí? Entonces decimos más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Finalmente me queda esta ecuación, ¿sí? Por toda esa deducción matemática, lo que a mí me interesa es esta ecuación, ¿sí? Que la vamos a ver muy seguido y la van a ver ustedes en todo, digamos, ¿sí? Que el pH es igual al pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido, ¿sí? Esa es la expresión de ¿quién? De la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Esa es fundamental, la van a ver siempre, la tienen que saber. Bien, eso sería para esta parte, ¿sí? O sea, tengo el aminoácido totalmente protonado, en presencia de una base, va a haber una disociación, o simplemente disuelta en agua se va a liberar un protón, ¿sí? Se va a determinar la constante de disociación del ácido. Esta última estructura que me quedó aquí, ¿sí?
puede a su vez seguir disociándose, o sea, puede seguir actuando como ácido y va a seguir liberando protones. Por lo tanto, se va a hablar de una K2, que va a liberar nuevamente otro protón. Nuevamente se hace toda la deducción anterior hasta llegar a la expresión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual me dice que pH es igual al pK2. La diferencia va a ser que acá va a haber otro valor, que es el de pK2, más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Entonces, esto me está diciendo que sí, que al medir la concentración de protones a través del pH, me está dando una medida de la disociación del grupo carboxilo o del grupo amino, en este caso del grupo amino, la segunda parte del grupo amino. Bueno, luego me habla de cuando también habíamos visto, sí, esto de la migración cuando migran al ánodo y cuando migran al cátodo. Cuando estamos en un medio ácido, sí, a ver si podemos ver la curvita de lo que estamos diciendo, sí. Acá tenemos el pH, acá tenemos los miliequivalentes de base de hidróxido de sodio que se va agregando, ¿sí? Entonces, vamos a ver que a medida que vamos agregando hidróxido de sodio a la solución de aminoácido, el pH va, ¿sí?, variando, va cambiando. Va a llegar un momento en el punto isoeléctrico en que la molécula se hace neutra y luego va a pasar, ¿sí?, a tener carga negativa. Por abajo de ese punto isoeléctrico, en el medio ácido, esta molécula va a tener carga positiva, como veíamos en la ecuación, ¿sí? Carga positiva. Si tiene carga positiva, va a migrar hacia el cátodo, ¿sí? Y entonces hablamos de una cataforesis, ¿sí? Luego, si tenemos por arriba del punto isoeléctrico, ¿sí?, tenemos en una solución alcalina el aminoácido, entonces hablamos de que la carga que tiene el aminoácido es negativa, por lo tanto, si tiene carga negativa, va a migrar hacia el ánodo y se habla de una anaforesis, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde migra? Según cómo esté cargado ese aminoácido. Entonces, la curvita sencilla, sin todos estos detalles que luego vamos a analizar, sería así, ¿sí? Por abajo del punto isoeléctrico se carga positivamente. Por arriba del punto isoeléctrico se carga negativamente. Y según la carga que tenga, va a migrar hacia el polo opuesto, ¿sí? Eso nada más me dice esta frase que habíamos visto por acá. Los aminoácidos migran al ánodo en solución alcalina y hacia el cátodo en solución ácida. Bien, es lo mismo. Cuando, sí, la molécula está en un determinado pH en el cual no hay migración de esa molécula porque está con carga neutra, como veíamos, ¿sí?, que va liberando los protones, llega un momento en que tiene carga neutra, en ese momento estamos hablando del punto isoeléctrico. ¿Y cómo calculamos el punto isoeléctrico? ¿Sí? Dividiendo, sumando el pK1 más el pK2, o sea, el pK que está por abajo del punto isoeléctrico más el pK que está por arriba del punto isoeléctrico dividido 2, ¿sí? Es una media aritmética la que se... Profe, disculpe. ¿Sí? Hay una consulta con respecto a la fórmula del punto isoeléctrico. Ahí Sí. me dice pK1 más pK2, pero por ejemplo, si tengo, qué sé yo, pK4, pK3, pK5, Sí, o sea, nomás. Sí. ¿sí o sí tengo que respetar la fórmula que me dice 1 y 2 y listo? ¿O No, porque si no. me dan, por ejemplo, varios datos, por ejemplo, y yo veo y digo, no, pero ¿cómo sé cuál es el que tengo que usar? Claro, sí. No, aquí lo que tenemos es, ustedes lo van a ver en detalle en el seminario, pero vamos adelantando el tema. Lo que se hace en realidad no es adivinar cuál es el pK que voy a utilizar, sino que se hace todo el proceso de disociación, de liberación, o sea, de reacción del aminoácido con una base, o sea, cómo va liberando los protones desde el medio ácido
hasta el medio básico. En esta primera instancia va a liberar un protón, que es el del grupo carboxilo, con lo cual tengo positivo en el grupo amino, ¿sí? Positivo en el grupo amino y negativo en el grupo carboxilo, más 1 menos 1, me da 0. En este momento la molécula tiene carga neutra. Yo tengo que determinar esta molécula, el zwitterión, en la que la molécula tiene carga 0. Y entonces si hago, para determinar el punto isoeléctrico, el pK1 anterior al zwitterión y el pK2 posterior al zwitterión, más allá de la cantidad de disociaciones que se hayan producido. Siempre el punto isoeléctrico está señalado por la molécula con carga neutra o zwitterión. Bien, ¿sí? Esa es la forma. Ustedes van a hacer un práctico con todo el lujo de detalles en un seminario en el que van a hacer ese cálculo. Muy buena su pregunta. Bueno, otro dato que ustedes calculan es entonces el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es un valor de pH, ¿sí? Por eso a veces lo van a encontrar como PI o como PHI. La forma de cálculo matemático es esta media aritmética. Y si los aminoácidos contienen grupos ionizados diferentes de los grupos alfa-amino, para calcular el punto isoeléctrico, ahí está, se deberán considerar los pKs de las reacciones que flanquean. ¿Ve? Acá dice que flanquean a la molécula con carga igual a 0, o sea, el que está anterior y posterior al zwitterión. Siempre se debe determinar el zwitterión. Y a partir de ahí se determina el cálculo del punto isoeléctrico. Profesora, entonces depende de los pK de disociación. Sí, el punto isoeléctrico sí. Bueno, estos son valores que están tabulados, ¿sí? Si ustedes no, en realidad les tenemos que dar. Bueno, aquí está el cálculo para la segunda disociación que habíamos visto, o sea, para el pK2, que hablábamos de esta reacción, ¿sí? Entonces, si hacemos esta reacción, aquí voy a tener una constante de disociación 1 y acá tenemos una constante de disociación 2. El pK1 y el pK2, si aplicamos logaritmo. Entonces, en esta situación, esto pasa a ser la sal y esto que era la sal pasa a ser el ácido, ¿sí? Porque primero decíamos que era el ácido y la sal, y al final la ecuación me quedaba igual a la sal sobre el ácido, cuando tomamos pK1 o constante de disociación 1. En la segunda disociación, esta molécula pasa a ser el ácido porque sigue liberando protones y esta molécula, que es la que tiene la posibilidad de recibir protones, pasa a ser la sal. ¿Sí? Es lo que se da en esta situación. Que acá hace el cálculo de la constante de disociación. Como siempre, concentración del el producto de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos, se despeja protón, se aplica logaritmo, por propiedad del logaritmo, se multiplica por -1, ¿sí? Se hace pH igual al pK2 más el logaritmo, se transforma, ¿sí? Se resuelve, digamos, estas ecuaciones por conceptos que ustedes ya vieron. Ya saben que menos logaritmo de la concentración de protones es pH, ya saben que menos logaritmo de la constante es pK, más el logaritmo, bueno, por propiedad del logaritmo. Me queda de nuevo lo que decíamos y lo que hablábamos de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para las dos situaciones, como veremos. Esto es importante porque, ¿por qué puedo aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Porque los aminoácidos actúan como soluciones bajas, pueden actuar como soluciones bajas. Por eso estamos haciendo el análisis de esta ecuación, ¿sí? Bien, hasta ahí, en cuanto a lo que es las estructuras, la acidez, cómo se disocian, ¿sí? Los aminoácidos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar para interpretar todo eso en una titulación potenciométrica que se puede hacer en un laboratorio? Lleva tiempo, por eso nosotros no lo hacemos solo la ecuación de la reacción de Sorensen.
Entonces aquí tenemos sí, la titulación potenciométrica, que se refiere a la titulación, a lo que veníamos analizando, pero ya en una titulación potenciométrica práctica, es decir, voy a poner en un Erlenmeyer mi solución de glicina y en una bureta el hidróxido de sodio que voy a dejar caer, ¿sí? Gota a gota, y voy a ir midiendo el pH con un potenciómetro, con un pHímetro. Voy a ir midiendo el pH y voy a ir anotando los datos que obtengo. De esa manera se hace esta curva, ¿sí? O sea, se pone la glicina, se agrega los miliequivalentes necesarios de hidróxido de sodio, como está indicado ahí, 0,1, 0,2, 0,4, ¿sí? Voy agregando esos mililitros de la bureta y voy midiendo el pH con un pHímetro. Y voy anotando los pares, los resultados que me dan y gráfico. Como verán, es bastante engorroso tomar toda esta cantidad de datos para obtener esta curva. Pero, ¿sí? ¿Cómo se hace y cómo se interpreta esta curva? Se hace con una solución 1 molar de un aminoácido simple, en este caso se utiliza la glicina. Recuerden que la glicina, ¿cuál es la característica que tiene? Es un carbono alfa unido al grupo amino, unido al grupo carboxilo, unido a un hidrógeno, pero el R también es un hidrógeno, ¿sí? Es el primero de los aminoácidos, el más sencillo de todos, el más chico, digamos. Entonces, si lo tenemos a ese aminoácido en un medio fuertemente ácido, se carga, vamos a ver que la carga que tiene es positiva, la del grupo amino. Aquí me indica, empezamos por un pH 1, la carga es positiva, por lo tanto va a migrar al cátodo. Y luego empezamos a agregar hidróxido de sodio y vamos viendo la variación de pH que se da en esta curva bifásica. Dice, porque si yo estaría titulando, por ejemplo, un ácido débil, sería la titulación hasta aquí, ¿sí? Y luego una segunda titulación de otro ácido débil sería hasta ahí, ¿sí? O sea, son como semejantes a la titulación de dos ácidos débiles, la forma de la curva que toma. Bien, decimos entonces que se va a observar una variación de pH. ¿Cómo se grafica todo esto? ¿Sí? Se va graficando los puntos. Llega un momento en el cual, ¿sí? Un momento en el cual la concentración de este aminoácido, de esta forma ácida, va a ser igual a la concentración de este aminoácido, ¿sí? O sea, el mismo aminoácido, pero acá está como ácido y acá está como sal. Entonces, la concentración de estas dos estructuras con las que se encuentran en esa solución va a ser iguales, ¿sí? Voy a tener igual concentración de esta, igual concentración de esta, ¿sí? Porque yo estoy agregando base y va apareciendo esta estructura, ¿sí? Llega un momento en que estas dos estructuras que están ahí en la solución son iguales, la concentración de esas estructuras son iguales, ¿sí? Y estoy en esta situación más o menos, ¿sí? Cuando me dice que la derivada de pH en función de la derivada de los miliequivalentes de hidróxido de sodio agregados tiende a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo agregue agregue base, ¿sí? La variación del pH va a ser mínima, ¿sí? Tiende a cero, va a tender a ser un horizontal. En ese momento decimos que el aminoácido está actuando en toda esa región, no en ese punto, sino en toda esa región, está actuando como buffer, porque se está oponiendo al cambio de pH. Pero en esta situación puntual en que las concentraciones, ¿sí? Si nosotros aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch y decimos que pH igual al pK1 más el logaritmo y vemos que las concentraciones de el ácido, perdón, las concentraciones de la sal sobre la concentración del ácido es igual, que es lo que estoy expresando acá. Este 2 y este 1 están representando, ¿sí? Para no escribir toda la estructura completa, esta y esta. Esta sería la 1, la estructura 1, con número romano, y esta sería la estructura 2.
Entonces, para no escribir las estructuras completas, se puso 1 y 2, ¿sí? Y entonces tenemos que el pH es igual al pK1 más el logaritmo de la concentración de 2 sobre 1. Cuando 2 y 1 son iguales, ya sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, por lo tanto el pH va a ser igual al pK1, ¿sí? Por eso decimos que en esa situación, cuando esas concentraciones son iguales, el pH va a ser igual al pK1. Y voy a tener igual concentración de ambos. Si yo sigo agregando base, va a llegar un momento en el cual la variación de pH va a ser brusca. O sea, va a haber prácticamente un cambio del sentido de esa curva. Es la derivada, lo expresamos matemáticamente como la derivada del pH respecto de la derivada de los 1000 equivalentes de hidróxido de sodio, que tiende a un máximo, incluso podríamos casi decir que tiende a infinito, ¿sí? Tiende a un máximo, casi infinito. Entonces vemos que a un pequeño agregado, esto me está expresando que lo contrario, ¿sí? A un pequeño agregado de hidróxido de sodio hay una gran variación de pH, y en ese momento es cuando solamente por un instante voy a tener esta estructura en solución, ¿sí? Y se denomina punto isoeléctrico, cuando el aminoácido tiene su estructura neutra. Y el cálculo del punto isoeléctrico ya lo determinamos, ¿sí? Es el pK anterior más el pK posterior a ese punto, dividido 2, una media aritmética. Si seguimos agregando base, ¿sí? Ahora ya las estructuras que aparecen son solamente esta y esta. Esto pasa a ser ácido, sigue cediendo protones del grupo amino, y esto pasa a ser base o sal para la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Entonces ya tenemos la estructura 2 y la estructura 3. También va a tender, ¿sí? Va a tender esto a ser un horizontal, o sea, a oponerse al cambio de pH. Por lo tanto, la derivada del pH respecto a la derivada de los 1000 equivalentes de hidróxido de sodio tiende a 0, ¿sí? El punto en el cual las concentraciones de 3 y de 2 son iguales, de nuevo el logaritmo de 1 es igual a 0, por lo tanto el pH es igual al pK2. Y en esa situación tenemos igual concentración de la forma neutra y de la forma básica en este caso, que es para el aminoácido glicina, ¿sí? Entonces tenemos igual concentración de esta, igual concentración de esta. Finalmente, al llegar, seguimos agregando base, solamente me va a quedar al final la estructura, esta final, que tiene el aminoácido con carga negativa. Y acá estamos hablando de un pH 10 aproximadamente, ¿sí? Entonces, estos valores de pK están establecidos, son valores ya establecidos. pK1, pK2 son datos, son valores tabulados. Se hicieron por experimentación, digamos. Bueno, creo que eso es lo que explica acá, bueno, lo que es una solución buffer, ya está implicado ahí. A pH 1, que es lo que ocurre, solamente tenemos esta estructura, ¿sí? A pH 1 vamos a tener solo la primera estructura, esta estructura. Luego vamos agregando base, bueno, va a aparecer esta, ¿sí? Es lo que me dice acá. Bueno, ya vimos todo eso. Y bueno, esa es la titulación potenciométrico de determinación electrométrica, ¿sí? Porque se determina con un pHímetro. Vamos midiendo la variación de pH con un pHímetro. Bueno, ahí dice que es el punto equivalente, digamos el pHímetro con el cual medimos. Ustedes ya esta deducción de esta ecuación la vieron en el seminario de pH. Lo vamos a volver a ver este tema en oxidorreducción, seminario de oxidorreducción.
Y finalmente tenemos la valoración de los aminoácidos por la técnica de Sorensen, ¿sí? La valoración de aminoácidos por la técnica de Sorensen, sí, que consiste en la utilización del formaldehído, que va a reaccionar con el grupo amino para formar monoindimetilolderivado. Es una reacción de aldolización porque se va a formar un grupo aldehído con un grupo alcohólico. Bueno, eso es reacción de química orgánica. Bien, esto tenemos, sí, lo que acá me dice a mí para la valoración de la técnica de Sorensen que tengo que tener es el aminoácido en su punto neutro, ¿sí? El aminoácido neutro y el formaldehído también neutro para hacer la reacción. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a liberar el protón del grupo amino y es el único protón que va a reaccionar con la base que es el hidróxido de sodio. Entonces, esa titulación de ese único protón que libera hace que la relación entre los miliequivalentes del aminoácido y los miliequivalentes de la base sean iguales. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me dice la constante de disociación. Bueno, es lo que estamos hablando, siempre de protones, ¿sí? Sobre la forma neutra en este caso, que es lo que aclara que se hace con Sorensen. Para que eso ocurra, para permitir esa titulación, que sea la relación 1 a 1, se agrega formol y se produce esta reacción que es la base para la reacción de Sorensen, ¿sí? Que es el agregado de formaldehído. El formaldehído, que es el primero de los aldehídos, reacciona con el aminoácido como, ¿sí? Tenemos el grupo carbonilo, en este caso la densidad negativa se encuentra sobre el elemento más electronegativo y la densidad positiva sobre el elemento más positivo. Por lo tanto, este protón puede reaccionar con este oxígeno formando un grupo oxidrilo, que es este, y el carbono que tiene su carga negativa va a reaccionar con el electrón del nitrógeno, con el electrón libre que tiene el nitrógeno cuando tiene 3 enlaces, ¿sí? Entonces, reacciona, se forma el monometilolderivado. Es una reacción de aldolización. Vean acá está el grupo aldehído y acá está el grupo alcohol, ¿sí? Lo mismo en un segundo paso, nuevamente, por eso es exceso de formaldehído que se agrega en el laboratorio, son 5 mililitros de formaldehído y 10 mililitros de aminoácido. El grupo carbonilo, densidad negativa, densidad positiva, el carbono reacciona con el electrón del nitrógeno y el otro protón reacciona con el oxígeno de carga negativa formando otro grupo alcohol. Entonces se forma el dimetilol derivado, 2 grupos alcohólicos y un grupo aldehído. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera lo único que se va a liberar va a ser un solo protón por cada aminoácido. Y por eso me dice que un mol de glicina libera un mol de protón y el número de miliequivalentes de glicina es igual al número de miliequivalentes de protones, y esos protones, como van a reaccionar con igual miliequivalentes de base, es igual al número de miliequivalentes de hidróxido de sodio. Y sabemos que el número de miliequivalentes es igual al volumen por la normalidad. Número de miliequivalentes de glicina, número de miliequivalentes de hidróxido de sodio, volumen por normalidad de hidróxido de sodio, normalidad, ¿sí? Volumen por normalidad de hidróxido de sodio, bien. Luego lo que tenemos que hacer es el cálculo que ya habíamos visto, pero repasamos y tenemos el peso molecular de la glicina, 75, el peso equivalente de la glicina va a ser igual al peso molecular porque vimos que en este caso reacciona uno solo de los protones. Entonces tenemos el peso molecular para tener los miliequivalentes, el peso molecular de la glicina dividido 1000. Eso ya sabemos, cálculo de gramos de glicina por la fórmula que nosotros vimos, que es igual al número de miliequivalentes por los miliequivalentes. Número de miliequivalentes, reemplazamos volumen por normalidad. Lo que sí aquí
¿sí? Hasta ahí venimos bien. Hasta ahí sabíamos hacerlo, gramos de glicina, como habíamos calculado en el problemita que habíamos tenido complicaciones, ¿se acuerdan en el primer laboratorio? Lo único que sí aquí vamos a tener en cuenta es que yo para hacer la titulación utilicé 10 mililitros de glicina. Entonces, esos gramos de glicina que yo calculo aquí van a ser para los 10 mililitros de glicina. Como yo necesito expresar en porcentaje los gramos, lo voy a llevar a 100 mililitros. Por eso hago esta reglita de 3, ¿sí? De 10 mililitros, que es lo que yo uso, la cantidad de aminoácidos que yo uso, lo llevo a 100 para expresar en gramos por ciento la concentración de la glicina, ¿sí? Bueno, aplico fórmula. Y si, por ejemplo, he gastado en la titulación 1,7 mililitros de hidróxido de sodio, reemplazo y me da un valor de 0,17 gramos de glicina que están en esa solución. Y esta ya sería lo que decimos la parte práctica, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, que sería colocar 10 mililitros de glicina, 5 mililitros de formaldehído, y luego, ¿sí?, hacer la titulación con hidróxido de sodio. Es la forma de determinar la concentración de aminoácidos en una solución. La básica es para glicina, ¿sí?, y esto lo pueden transformar a molar finalmente. Bien, eso es en cuanto a lo que es la parte práctica de determinación de concentración de aminoácidos, y tenemos también aquí el cuadrito de la titulación potenciométrica. Este cuadrito es con el cual se hizo la curva que les mostraba de la curva potenciométrica, ¿sí?, de titulación potenciométrica de aminoácidos. Los miliequivalentes de hidróxido de sodio que se van agregando y el pH que se va midiendo, el valor de pH que se va midiendo, ¿sí? En realidad, bueno, llega hasta 2,8, luego 2,9, sí, está hecho en 3 columnas porque, como le dijimos, son muchos los datos. Tendría que ser una tabla súper larga. Bueno, con estos datos, midiendo los miliequivalentes, considerando los miliequivalentes y midiendo el pH, se hizo la curva con esos datos. Es la curva esta, la electrométrica o potenciométrica de la glicina frente al hidróxido de sodio. Bien, eso es en cuanto a aminoácidos. Este práctico que es cortito, es lindo, lo podemos hacer rápidamente. Si ustedes ya han leído, creo que con esto cierra. ¿Sí? Por ahí ustedes en el blanco van a ver esta curva de titulación que es muy importante. Empieza la titulación en el punto eléctrico, en su punto neutro, y va agregando, ¿sí?, el 1. Luego agrega base, ¿sí?, y va a pH 10. Es otra forma de explicar la curva, pero van a ver que los fundamentos son los mismos. Es la única variación que encontré a esto, ¿sí? Y nada más, digamos. Eso sería lo que tendríamos que ver hoy día. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, vamos a... No, profe, ninguna. Sí, es cortito, vieron, este práctico es cortito, está clarito, no creo que tengan mayores inconvenientes. Estamos ya en la semana 4. Recuerden que tenemos semana 4, semana 5. ¿Cómo pasa el tiempo? Esta es la comisión 1, pero bueno, vamos a... Le quería pedir si grababa en la comisión 2. ¿Cómo? Si puede grabar la clase de la comisión 2 porque no grabamos esta clase. Sí, grabamos. No es muy, digamos, no es mucho lo que vemos, pero bueno, grabamos. Bueno, profe, gracias. Vamos. Sí, no hay problema.
Sí. ¿Hasta qué semana sería el parcial? O sea, ¿cuántos temas? La próxima semana hacemos el 5 y la semana 6 sería el parcial. Ah, bueno, profesor, gracias. Tienen todavía tiempo. El tema es que la próxima semana hay finales. Profe, ¿y lo de la teoría y todo eso va al parcial también o no? No, lo de la teoría es para el final más que todo. Hay muchas cosas que vemos aquí y que luego repetimos, ¿sí? Pero la vemos en más detalle en la teoría. Buenísimo, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a habilitar para hoy es 6 de mayo. Profe, disculpe, el parcial vendría a ser, no sé si puede comentar cómo sería el parcial, si vendrían a ser algo parecido como los pequeños cuestionarios que tenemos ahora, si Sí, preguntas de ese justamente tipo, por eso, digamos. claro, sí, por eso justamente voy haciendo este tema de los cuestionarios como para que ustedes ya llegado al parcial no sea ninguna novedad, ¿sí? Es el mismo sistema, con algunas preguntitas un poquito más complejas, no, mentira. Es así, es el mismo sistema, es todo lo que se da, no se evalúa algo que no se haya dado, ¿sí? Todo lo que ustedes tienen en su informe, hicieron su informe, repasaron y demás, es todo eso. No hay nada de afuera, rebuscado, querer aplazar a nadie, ¿sí? Entonces, eso Profe, es el mismo sistema. usted nos va a avisar cuándo es, porque si dice que la semana que le sigue o algo así hay finales, nos va a No, decir. en la próxima semana hay finales, ¿no? El tema es de los finales porque a lo mejor algunos de ustedes están rindiendo y se les complica un poco, Ah, ¿sí? bien. Pero no, justamente, por suerte, esta vez no tenemos problema porque los finales son la próxima semana y nuestro parcial sería la otra semana. Entonces nadie puede decir yo tengo que rendir, yo tengo que nada, ¿sí? Estamos bien con los tiempos, digamos, ¿sí? No coinciden con los finales, que si hubiésemos empezado una semana antes, ahora nos coincidía con los finales y no podíamos tomarlo en esa semana. Y se nos complica porque a veces no sabemos si seguir dando los laboratorios o no seguir, porque una vez que a veces uno ya lleva un ritmo y como que cortarles eso a ustedes, no sé si será tan bueno. Bueno, sí, eso, sobre todo el parcial, que es lo que ya viene y que nos empieza a preocupar a todos, es del mismo tipo que hacemos las preguntitas al final de los cuestionarios, ¿sí? Por ahí lo único que puede haber de nuevo es, si yo les pido que hagan la estructura de la glucosa, que seguro que les voy a pedir, fórmula lineal, fórmula hemiacetálica y cíclica, la van a tener que desarrollar en una hoja en blanco y van a tener que sacar foto y subirla. Esa va a ser la variante. Ya vamos a practicar días anteriores para ver cómo sale eso, ¿sí? Ya lo hicimos el año pasado, no tuvimos problemas, ¿sí? No, en general ahora ustedes ya están mucho más prácticos también con este tema de las clases virtuales, así que espero que este año menos tengamos problemas. De todas maneras, lo que yo les pido, por favor, comuníquense. Los que tienen problemas, usan solamente celular, no tienen computadora, comuníquense, ¿sí? Por favor, avisen con tiempo, no después que pase el parcial. No hice, ¿por qué? No, antes. Chicos, 9:50 está el cuestionario. A las 55, disculpe. ¿Cómo? A las 55. ¿Sí? A ver, ya me fijo. A lo mejor me equivoco. Sí. No, yo leí mal, profe, disculpe. Se cerrará. Estará disponible 6 de mayo del 21 de 9:50. Sí. Sí. Se cierra 9:55. Bueno, ahí son y 49 recién, así que. Profe, ¿y eso de la glucosa, cómo ven antes del parcial? ¿Qué? ¿Cómo? Ahora le digo, profe, me pongo a hacer el Bueno, cuestionario. hagan eso y tenemos 5 minutitos más antes de las 10 para cualquier consulta.
Bien, recalcamos respecto a las respuestas que tuvieron ustedes. ¿Sí? En general hubo problemas con el tema de la carga neta. Cuando tiene carga neta positiva, ¿hacia dónde migra? La carga neta positiva hacia el cátodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al cátodo migran los cationes, como para acordarnos, ¿sí? Y la otra pregunta con la que hubo problemas, no me pueden hacer esto, chicos. El método de Sorensen sirve para determinar concentración de ¿qué? De aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos. Claro, es lo que... Bien, aclarado eso, presentación de Cristian Bonillo. A ver. Cristian, disculpe. Sí, profe, buen día. Buen día. Ah, ¿y cómo hizo eso? A ver, de nuevo, por favor. De a poco. Pasa que no demoro mucho, pero por eso. A ver, una. Un intento de... ¿Cualquiera? Ay, sí, no importa, ponga los oxidrilos, le salga manosa, le salga arabinosa. ¿Qué tal? Quiera. Sí, claro. Y luego y después le baja para que no se vea el cuadro y que no tape nada. Claro, sí. Le va formato y puede hacer que no tenga ahí. ni tamaño, ni relleno, o sea que sea transparente, Sí. ni contorno. Hace una línea y lo coloca ahí, y así va haciendo con cada uno. Y esta es una línea que va por encima con más grosor. ¿Sabes? Para hacer eso. ¿Qué tal? No necesita el Chem Sketch usted. Son es todo lo mismo, digamos. La única diferencia por ahí puede ser que acá, esto no lo creo claro en el parcial, pero le pongo un círculo acá. ¿Cómo sé yo que usted no copió y pegó? Porque va a salir, bueno, le muestro, si no, grabo mientras lo estoy haciendo. Está bien, Bonillo, no. Esto de la virtualidad se trata de la confianza que nosotros tenemos en nuestros alumnos y los alumnos en nosotros. Tiene que ser mutua. Si él le manda por Word, usted va a poder revisar tocándolo. Y va a poder tocar y va a ver que está hecho a mano y tener una imagen, digamos. Que es así, porque si no se vería, a ver, se vería así. Creo que así puedo hacerlo, pero espera, hago rápido. A ver, no hay problema. Igual, los que tienen otra clase, dame un segundo. Con la letra, digamos. Se vería dame así. Dame un segundo, Bonillo. Los que ya tienen otra clase, muchas gracias por estar, chicos. Como siempre les digo, hasta luego. Bien, Bonillo, sigue usted tranquilo. Bien, profe, hasta luego, gracias. Si fuera una imagen, por ejemplo, vería que está, como le mostré recién, a ver, vería esto, que no puede interactuar con la letra. Una imagen, digamos. Esto está hecho cada parte, de hecho, por eso es que por ahí demora un poco en cargar hacia abajo. Acá está más rápido. Bueno. Claro, está rápido. Pero para verificar que está hecho a mano, puede tocar cada cosa y ver que está en todo un cuadrante aparte, o si no sería una imagen aparte, lo cual es lo mismo, digamos, y está armado así, digamos. Esto es lo mismo. ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que demoraría, no sé, hacer uno así.